cuando faltaban 10 años, después cuando faltaron 5 años, cuando faltaron 3 años, cuando faltaron 2 años y cuando faltaban 5 minutos para el 2012. Nos preguntaban continuamente por el 2012 y hoy el 2012 quedó atrás, ya casi nadie se acuerda, es una anécdota. Y está bueno que alguien nos pregunte qué cambió, qué pasó, qué es lo que ocurrió, si realmente hubo algún cambio, si realmente hubo cambios en el planeta a partir de que se cumplió este 21 del 12 del 2012. Y decíamos 10 años, 5, 3, 2, como si fuera una cuenta regresiva, y cada vez que nos preguntaban por el 2012 le decíamos, después del 2012 hablamos, porque va a quedar en la historia. La humanidad tiene una tendencia continuamente a idealizar, así como a mistificar y a mitificar, a exagerar y a no comprender. Tenemos una gran incapacidad de comprensión. Esto no quiere decir que en el planeta, en el sistema solar, en la galaxia, en todo el cosmos, no existan ciclos y etapas donde los elementos entran en caducidad y lo nuevo los suplanta. Esto pasa siempre, pasa en todos los planos, en todos los niveles, en todas las dimensiones. Los ciclos expiran, las etapas que los componen también expiran. Y las partículas tienen que entrar en la sintonía de lo nuevo. Pero lo nuevo no es generalmente como el hombre lo espera, lo nuevo no es como el hombre lo imagina, porque lo que podemos imaginar es más de lo mismo. Aquello que podemos reconocer fácilmente responde a las mismas leyes con que lo estamos observando. Y los verdaderos cambios son cambios fundamentales en términos de energía, de vibración, de leyes. No son cambios en otros términos. Entonces, la humanidad interpreta como puede lo que realmente va a ocurrir siempre, que es el agotamiento de ciclos y etapas. Cuando nos decían del 2012, solíamos compartir con las personas, mientras el 2012 estaba en marcha, se iba acercando, que aquello que las personas tanto observaban o buscaban observar o querían esperar que ocurriera el 2012, había pasado desapercibido a la mayoría de la humanidad el 8 de agosto de 1988. Ese fue el ciclo más importante, ese fue el punto de inflexión más importante en millones y millones y millones de años que este planeta tiene en funcionamiento. Fue el momento más importante porque se agotó una polaridad. El planeta dejó de expresarse de lleno, regido por una polaridad, y comenzó a expresar otra polaridad. ¿Qué polaridad? Se agotaba la expresión masculina de la polaridad planetaria. Se agotaba la expresión positiva, extrospectiva, de exteriorización del planeta, y comenzaba una etapa nueva de interiorización femenina, negativa, de introspección. Pero la humanidad estaba tan entretenida en buscar síntomas, porque tiene esa tendencia, en estar tan ligada a lo evidente y a lo formal, que para la mayoría pasó desapercibido. Y esto comentábamos desde hace muchísimos años. Y esta humanidad busca cambios, pero no busca asumirlos en conciencia. Es facilista, es una humanidad infantil e inmadura la que componemos. Ya hay seres que están en la adolescencia espiritual, algunos se acercan a la madurez espiritual lo suficiente como para no caer en ese tipo de juegos de fuerza, para no caer en este tipo de desvíos, pero la mayoría todavía está en eso. Lo que nosotros tenemos que entender hoy es que tenemos un gran desafío como conciencias en este planeta, quienes estamos encarnados. Tenemos que encarnar la nueva polaridad planetaria, tenemos que expresarla. Esta polaridad tiene un beneficio que no tenía la otra polaridad. La otra polaridad estimulaba mucho a la conciencia a concretar experiencias externas, y esta polaridad estimula a la conciencia a concretar experiencias interiores. ¿Qué significa experiencias externas y experiencias internas? Una experiencia externa es todo aquello que parte del libre albedrío y de la relación que establezco racionalmente con el mundo formal. Quiere decir, determino qué experiencia tener, dónde tenerlo, investigo, hurgo, ¿sí? Es en horizontal, no es en vertical. Una experiencia interior, como las que hoy está estimulando la conciencia humana, esta nueva polaridad femenina de introspección,
es aprender a estar en este plano, participando en este plano, en sintonía con lo que está por sobre encima de este plano. Y es una experiencia interior, es una experiencia que está guiada por la propia conciencia interna del individuo. Esa experiencia de intentar elegir cada vez mejor la consumamos cada uno como pudimos, algunos mejor, otros peor. Algunos siguen hoy todavía, ¿sí?, encapsuladamente creyendo que la vida se trata de elegir y no de dejar ser guiados. Algunos todavía siguen confirmando que en la vida todo es elegir. Hay otros que descubrieron, como decía el título de aquel libro de Lin Yutang, una hoja en la tormenta, ¿sí?, que es mucho mejor ser llevado por el viento. En este caso por los vientos interiores, por los vientos internos. Y de esto se trata la asistencia que esta nueva energía tiene. Esta nueva energía nos lleva a un contacto, nos abre el camino a un contacto interior con la propia esencia espiritual, con la propia conciencia interna, con las leyes que rigen nuestra conciencia interna, y las experiencias interiores entonces tendrían que ser las experiencias que son guiadas por los estímulos internos en nosotros. Por eso tenemos que abrirnos lo más posible a estos estímulos internos. Tenemos que tener una capacidad de sentirnos y de ofrecernos a esa energía interior como seres receptivos, para que esa receptividad y lo que ocurra a partir de esa permeabilización nos permita ser guiados por los estímulos internos, para que ya no sea la relación del libre albedrío, las tendencias del ego, de la personalidad y su relación con la materia y los elementos materiales los que definan nuestra vida. Entonces una experiencia interior, ¿sí?, es simplemente una experiencia donde nuestra alma nos guía. Y de esto se trata lo que ocurrió en 1988. Se abrió la posibilidad de que nuestra alma nos pueda guiar más profundamente, por lo cual se nos da la oportunidad de empezar a dejar de lado nuestras tendencias materiales, nuestras tendencias formales, nuestras tendencias racionales, especulativas, analíticas, comparativas, y abrirnos con simplicidad a que sea la intuición la que nos guíe. Pero la intuición no puede ser entrenada, aunque hay quienes venden cursos para desarrollar la intuición, estafas, decimos nosotros. La intuición no puede ser entrenada sino por vocación interior, quiere decir, el ser lo único que tiene que hacer para poder funcionar intuitivamente es amar la vida que está dentro de él. Amar profundamente la esencia que está en él, entregarse esa esencia y aprender a estar atento a los estímulos de esa esencia para que sea esa esencia quien lo guíe. Cuando eso es prioritario en la conciencia del individuo, entonces la intuición empieza a estar cada vez más presente en nuestra vida. Empieza a ser realmente la herramienta con la que empezamos a trabajar, no cuando queremos, sino cuando esa herramienta nos encuentra disponible, porque la vida interna es así. La vida interna no puede ser tomada por asalto, no puede ser manipulada. Solo podemos mantenernos abiertos, receptivos. ¿Somos de origen extraterrestre?, nos preguntan acá. Para que en un planeta una conciencia pueda estar participando del reino humano, ella tiene que haber comenzado su trayectoria evolutiva en otros ciclos, en otras etapas cósmicas, ¿sí?, en otros sistemas solares, en otros planos y en otras dimensiones. Ningún ser llega al reino humano transitando o agotando su trayectoria evolutiva hasta ese momento en un mismo planeta o sistema solar. Eso es imposible. Entonces, desde ese punto de vista, ninguno de nosotros es de acá. Nosotros estamos aquí de tránsito. Nosotros estamos temporalmente en este lugar, como estuvimos temporalmente en otros lugares, y vamos a seguir de paso, porque el cosmos es eso. El cosmos es el camino que la conciencia transita. Lo transita en cada plano, en cada nivel, en cada dimensión. Entonces, ninguno de nosotros es de acá. Y estamos acá, como otras tantas veces dijimos, porque no podemos sintonizar la energía de ningún otro planeta. Si un ser pudiera sintonizar de modo estable la energía de algún planeta, estaría en ese planeta. Un ser no podría sintonizar, no puede sintonizar la energía de cualquier planeta. Un ser es terrestre porque no puede sintonizar la energía de ningún otro planeta, quiere decir su proceso evolutivo hace que él sea terrestre. Los planetas
los sistemas solares, los reinos que componen los planetas, los sistemas solares y que se encuentran difuminados y presentes en todo el cosmos, tienen las características que tienen, porque las partículas en evolución solicitan esas características. Quiere decir, un ser es un ser humano en la superficie terrestre, porque las condiciones humanas en la Tierra son lo que él necesita evolutivamente como conciencia para evolucionar. Cuando él hace todo lo que tenía que hacer como ser humano en la superficie terrestre, puede ser llevado a compartir, ¿sí?, la trayectoria evolutiva de civilizaciones intraterrenas en ese mismo planeta o en otros planetas, o de civilizaciones extraterrestres en algún otro ámbito, fuera o dentro del sistema solar del cual el planeta que transitoriamente le ofrece esa posibilidad evolutiva ocupa. Entonces, nosotros estamos solo de paso por todos lados. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que el término extraterrestre no siempre significa alta evolución. Nosotros, para seres de otros planetas, somos extraterrestres, en ese caso extraplanetarios, no extraterrestres, porque Tierra solamente es este planeta. Entonces, nosotros, para seres de otros planos, dimensiones, somos extraplanetarios, ¿sí? Incluso extrasistémicos, podemos ser de otro sistema, extragalácticos, podemos estar alejados, incluso fuera del rango de la galaxia de esos seres. Y lo mismo nos ocurre a nosotros en relación al resto de la vida cósmica. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el término vida es mucho más amplio que la limitación humana. La vida se expresa en el reino mineral, prosigue en el reino vegetal, luego llega al reino animal, después al humano. Se desplaza la conciencia al reino espiritual, después al monádico, después al divino, después se inserta en los caminos de la vida logoica. Quiere decir, los seres somos transitoriamente humanos. Antes de ser humanos fuimos transitoriamente otra cosa también. Quiere decir, todo es un tránsito continuo. Nosotros estamos en universos bajo leyes de expansión. Quiere decir que no podemos estar estáticos. No estamos en universos bajo leyes de inalterancia. Estamos haciendo nuestra trayectoria evolutiva en universos bajo leyes de expansión. Entonces, nuestra trayectoria evolutiva es expansiva. Nuestra evolución no podría ser tal si no estuviera en un universo donde transitoriamente la conciencia hace experiencias para luego, concluida, consumada o consumado el aprendizaje que esas experiencias ofrecían, desplazarse hacia donde las leyes de la energía lo creen conveniente. Acá nos preguntan también si en algún momento va a haber de modo estable contacto con civilizaciones cósmicas, con civilizaciones extraterrestres o con conciencias que no habiten la superficie planetaria, que pueden pertenecer al reino humano o que pueden pertenecer a reinos suprahumanos. Como decíamos recién, cuando uno trasciende la evolución humana, ingresa en la evolución espiritual, conciencias que ya no se polarizan en lo que nosotros conocemos como reino humano. Cuando este planeta pase por el proceso purificatorio que espera consumarse más adelante, que va a consumarse más adelante, una vez que esa purificación, que esa transmutación se haya consumado, la humanidad de la superficie planetaria va a entrar en contacto de un modo lúcido y estable con civilizaciones cósmicas. Y cuando decimos civilizaciones cósmicas, estamos diciendo civilizaciones o culturas cósmicas de este sistema solar o de fuera de este sistema solar, así como con civilizaciones cósmicas que habitan los niveles internos, subjetivos e intraterrenos de este propio planeta. Porque una civilización es cósmica cuando esa civilización está en comunión con el cosmos. Quiere decir, las culturas, las civilizaciones intraterrenas de avanzada que están presentes en nuestro planeta y que forman parte de la humanidad terrestre, pero no parte de la humanidad de superficie terrestre,
Son civilizaciones cósmicas porque responden en armonía y en equilibrio a las leyes cósmicas, expresan las leyes cósmicas y están en comunión con el cosmos. Nuestra civilización de superficie, la que conformamos, no es una civilización cósmica aún en ese sentido, si bien está contenida en algunos aspectos de las leyes cósmicas, no es una civilización cósmica, porque aún el cosmos para nuestra civilización es un elemento que no representa, no simboliza la esencia de la vida única, de la esencia única, de la conciencia única del Creador. Todavía tenemos una percepción geocéntrica de la realidad. Quiere decir, los seres humanos no solo estamos limitados a estar prácticamente encerrados en la Tierra, sino que nuestro concepto de la vida es geocéntrico y no nos permite unirnos en conciencia al cosmos. En los planetas más avanzados, ¿sí?, la interrelación entre humanidades es moneda corriente. Hace poco compartíamos algo que generalmente solemos compartir en charlas, lo compartíamos con unos periodistas. Les decíamos que todavía esta humanidad, a pesar de haber descubierto que la Tierra es redonda, quiere decir es geoide, es casi esférica, ¿sí?, la humanidad sigue viviendo como si estuviera en 1492, antes de 1492, tiene una conciencia chata, plana. Cuando el ser humano descubre que participa de una vida cósmica en un planeta que es casi esférico, le llaman geoide porque está esta esfera aplanada en los polos. Cuando descubre que está en un planeta que es esférico, redondo, como decían, tendría que haber entendido ese símbolo, porque la esfera, el círculo representan el cosmos. Sin embargo, esto no sirvió como símbolo para concientizar la humanidad. Nosotros tenemos que ir abriendo camino. Estas civilizaciones cósmicas nos contactan en el nivel interno de la vida. Están en comunión con nuestra conciencia espiritual, con nuestra conciencia divina, con nuestra conciencia monádica. Estas civilizaciones están habilitadas para ese contacto por las leyes internas y cósmicas. El vínculo de los seres de la superficie terrestre que están despiertos espiritualmente con estas civilizaciones es interior. Entonces, cuando un ser dice, ¿cómo puedo hacer para contactarme con los seres extraterrestres, intraterrenos? Sepa que en los niveles internos ese vínculo ya está dado, ya está consumado. Ahora, si el ser quiere tener conciencia de ese vínculo, sepa también que la ambición espiritual y la falta de paciencia y de humildad son un gran escollo. Entonces, el individuo lo que tiene que hacer es trabajar para mantenerse en sintonía con su fuente interna, con su esencia interior, con su fuente espiritual, donde ese contacto con civilizaciones suprafísicas, internas, cósmicas, se consuma. Porque nuestra conciencia espiritual carece de ambición, de ostentación, carece de desequilibrio, ¿sí?, carece de falta de paciencia, de irregularidad, de desarmonía, de falta de devoción, ¿sí?, de especulación, carece de todo eso. Nuestra conciencia interna, ella va siguiendo lo que internamente se le ofrece en términos evolutivos, y dentro de ese proceso está la comunión y la interacción con civilizaciones cósmicas que en su gran mayoría ya no poseen cuerpos ni mentales, ni emocionales o astrales, y mucho menos etéricos físicos como los nuestros. Estas civilizaciones de avanzada son conciencias en términos de polarización espiritual, monádica y divina. Quiere decir, son conciencias que podríamos describir como pura energía. Son conciencias que responden a las leyes de la energía en los planos internos. Cuando es necesario, la conciencia interna habilita a la personalidad, habilita al ego, para que el ego o la personalidad de la cual se sirve el ego para las experiencias materiales pueda entrar en contacto lúcidamente con esas realidades.
Entonces, el contacto se va a dar si es necesario para el individuo. Un individuo no debe ambicionar contactar estas realidades. Un individuo no debe ambicionar nada en particular. Un individuo debe estar entregado a la voluntad interior para que sea la voluntad interna la que, interpretando y conociendo profundamente las necesidades integrales de la conciencia, ofrezca a la conciencia lo que necesita y encontrar en la conciencia receptividad para no haber interferencias. Cuando un ser ansía entrar en contacto con extraterrestres, ver naves, ver luces, ¿sí?, recibir informaciones, señales, ¿sí?, revelaciones, él lo único que va a hacer es abrir una puerta, posiblemente con fuerzas intermedias, con fuerzas psíquicas, con fuerzas astrales, con el astralismo, que va a encontrar en ese individuo el candidato ideal para empezar a pasarle señales, mensajes, lo va a llenar. Entonces ese ser va a estar estancado por un tiempo, porque su ambición espiritual empieza a ser contestada por los campos intermedios de la vida terrestre, quiere decir, por las entidades astrales que ocupan la capa psíquica del planeta. Pero esas entidades astrales no son evolutivas. Esas entidades astrales tienen la evolución que tenemos nosotros. Entonces, más de lo mismo, ¿para qué? Más de lo mismo, ¿para qué? Cuando hay ambición, nosotros solo podemos abrirnos a más de lo mismo. Para ir al encuentro de lo desconocido hay que estar abierto a lo desconocido. Un ser que no está abierto a lo desconocido, ¿sí?, y que opta por caminos desconocidos, no puede llegar a esto. Y la ambición es el viejo camino de la humanidad, ¿se entiende? El verdadero conocimiento fluye en la conciencia, no tiene que ser forzado, ¿se entiende? Cuando un ser ambiciona tener conocimiento, él está cerrando la puerta al conocimiento. Cuando un ser ambiciona tener información, él se va a quedar restringido a informaciones que son propias de las fuerzas materiales, de las fuerzas emocionales, astrales, de las fuerzas mentales, quiere decir, de las fuerzas que componen el espectro psicofísico de la vida. Pero no se va a poder abrir a energías e informaciones que son supramentales. Y lo único que podemos hacer en ese sentido es aprender a estar entregados y receptivos y tener una profunda intención de transformación. El ser tiene que aprender a estar abierto a la transformación. Hay muchos seres que tienen profunda fe, pero no tienen ni intención de transformación, ni tienen capacidad de obediencia interna. Entonces esa fe no les sirve para nada. Es como una gran herramienta potente, pero que no sirve para nada, porque ese ser no le permite a la fe hacer su trabajo. Entonces no basta tener fe, no basta estar interesado por los temas espirituales, porque uno se torna un teórico, un hipotético, y se aleja de la posibilidad de ser un práctico, un arquetípico. La verdadera energía espiritual tiene que fluir en la conciencia, tiene que instalarse en la conciencia de un modo práctico, tiene que circular, tiene que ser dimanada por la conciencia. Si el ser no se torna un elemento práctico de su energía espiritual, entonces esa energía espiritual queda ahí restringida, estancada, inoperante. Y este planeta necesita prácticos espirituales, ¿sí?